7 días para el ataque nuclear. El apocalipsis comenzó en silencio. En las pantallas de inteligencia de la NSA, entre líneas de código y mapas satelitales, aparece un dato que cambia todo. El monitoreo constante de los movimientos rusos en Ucrania ha revelado que las derrotas en el campo de batalla están empujando al Kremlin hacia lo impensable. Las imágenes satelitales son inequívocas. Lanzadores móviles MAZ-7917, armados con misiles balísticos con cabezas nucleares RT-2PM Topol, se deslizan fuera de sus bases, peligrosamente cerca de las fronteras europeas. El análisis es claro. Algunos misiles están posicionados para atacar las líneas del frente, otros para objetivos estratégicos profundos. El presidente de los Estados Unidos es informado en la sala de situación. No hay tiempo para especulaciones, la respuesta debe ser inmediata, clara y fría. La red de defensa de la nación pasa silenciosamente a DEFCON 3, un nivel de alerta no visto en décadas. Bajo las olas, las sombras más mortíferas del arsenal estadounidense, los submarinos de misiles balísticos clase Ohio reciben nuevas coordenadas, se deslizan más cerca de las costas rusas listos para un contraataque rápido. Al amanecer, desde la base de la Fuerza Aérea Whiteman, los bombarderos sigilosos B-2A Spirit despegan. Sus bahías de carga no llevan armas nucleares. Todavía. Llevan penetradores de artillería masiva GBU-57, las Bunker Buster. En tierra, otros B-2 son equipados con bombas nucleares B-83, armas de 1.2 megatones. Estas aeronaves, sin embargo, permanecen en tierra. Un martillo nuclear contenido, esperando la orden que el mundo reza para que nunca llegue. 24 horas para el ataque nuclear. La escalada es total. Las fuerzas ucranianas empujan a Rusia hasta Crimea y la respuesta del Kremlin es un silencio aterrador. Casi al mismo tiempo, la Armada China establece un bloqueo de hierro alrededor de Taiwán mientras Corea del Norte moviliza su artillería masiva en la zona desmilitarizada. El presidente de los Estados Unidos no duerme, vive a base de café y adrenalina. Pero la verdadera alarma llega desde el Ártico. La inteligencia naval informa que el Belgorod, el submarino ruso portador de los torpedos nucleares Poseidón, ha desaparecido de su base. El arma del apocalipsis está suelta. El maletín nuclear ya no está en un rincón. Un ayudante militar lo lleva esposado a su muñeca a 2 pasos del despacho oval. La preparación es la única respuesta. Minuto 0. En el despacho oval, el presidente mira las pantallas. Una alerta de emergencia aparece. Lanzamiento confirmado. Es una alerta cósmica del mando espacial, la más alta prioridad. Rusia ha lanzado. El pánico es instantáneo. Los satélites de seguimiento térmico confirman su trayectoria. Un arco mortal hacia el oeste, sobre Europa. No es un ataque total, es un solo misil. El análisis de trayectoria es claro. No viene de un silo. Es un lanzamiento móvil, uno de los Topol que había sido rastreado días antes por los satélites. El presidente levanta el teléfono rojo. Sala de situación. Ahora. Minuto 10. El misil Topol inicia su fase terminal. Su único objetivo, Kiev. En la alta atmósfera, la ojiva se fractura. La pantalla de NORAD se ilumina no con una, sino con 4 firmas balísticas. La inteligencia es clara. 3 son señuelos fríos, diseñados para confundir el radar. Uno es un Dazzler hipersónico, un pulso electromagnético para cegar las defensas. Y una es la ojiva real. En las calles de Kiev, las sirenas aúllan. Las defensas aéreas NASAMS y Patriot, diseñadas para derribar aviones, disparan una andanada desesperada hacia el cielo. Es inútil. Una explosión ilumina la noche, un impacto afortunado contra uno de los señuelos, pero es demasiado tarde. En la sala de situación, el presidente observa las 3 firmas restantes caer como lágrimas de fuego sobre la capital ucraniana. Las 3 firmas desaparecen del radar sobre Kiev. Un segundo después, un destello blanco ciega todos los sensores ópticos sobre Europa. Es la detonación. La ojiva real. Un pulso electromagnético apaga la red eléctrica de media Ucrania un instante antes de que la bola de fuego toque el suelo. Kiev, la ciudad de cúpulas doradas, se vaporiza. Un cráter humeante e irradiado es todo lo que queda. El primer ataque nuclear contra una capital desde 1945 ha ocurrido. El mundo ha cambiado para siempre. La sala de situación está en silencio. Todos miran la nube de hongo que se eleva en la pantalla. El presidente está paralizado. El secretario de Defensa de Estados Unidos, el general Thorne, rompe el silencio. Señor, necesitamos sus órdenes ahora. El presidente cierra los ojos, el peso de la historia aplastándolo. Confirmen si el sistema Perimeter de Rusia está activo y pónganme en contacto con la OTAN. Perimeter es el nombre en clave de la pesadilla definitiva de la Guerra Fría, conocida en Occidente como la mano muerta. Es un sistema ruso de represalia apocalíptico, diseñado con un solo propósito: garantizar que Rusia puede lanzar todo su arsenal nuclear después de que sus líderes hayan sido decapitados.
El sistema utiliza sensores para detectar ataques nucleares. Si detecta un impacto y, al mismo tiempo, pierde la comunicación con el alto mando, asume que el liderazgo ha sido eliminado. En ese momento, la mano muerta se activa sola, lanzando misiles de comando que transmiten la orden de fuego final a todos los silos y submarinos supervivientes. Minuto 20. El presidente cuelga la videollamada con los líderes de la OTAN. La llamada fue corta. Hubo condenas, ira, pero sobre todo, miedo. La OTAN movilizará fuerzas, pero una respuesta convencional es demasiado lenta. Mientras tanto, en un giro sorprendente, China se retira. Pekín, adhiriéndose a su estricta doctrina de no primer uso de armas nucleares, condena públicamente a Moscú. Retiran su flota de Taiwán, temiendo a un aliado que ha roto el tabú nuclear. Rusia está ahora completamente sola. El silencio en la sala de situación es absoluto. El general Thorne se acerca. Señor, la inteligencia acaba de confirmar. El sistema Perimeter está parcialmente activado. Putin está en su búnker a un solo botón de dar la orden de lanzamiento manual total. El presidente asiente. La decisión está tomada. No será una represalia, será un desarme quirúrgico. Un golpe para decapitar el arsenal ruso antes de que pueda responder. General, dice el presidente, tráiganme los códigos. Minuto 40. Todas las miradas se dirigen al ayudante militar que sostiene el maletín. Él sabe que al dar un paso adelante se convierte en el heraldo del fin del mundo tal como lo conocemos. Pero es su deber. Avanza, coloca el maletín en la mesa frente al presidente de Estados Unidos y retrocede convirtiéndose de nuevo en una sombra. El presidente abre los pestillos. Un clic, seco, que resuena en la habitación como un disparo. Abre el maletín. Dentro no hay un botón rojo, sino las herramientas de un poder absoluto. El presidente saca el libro negro. No es un simple informe, es un catálogo de finales. Opciones de represalia, opciones de primer golpe, opciones de decapitación. Su dedo índice repasa el contenido buscando la operación de desarme que acaba de decidir. Lo encuentra. Operación Guardián Silencioso. Cierra el libro negro y saca otro. Uno que detalla las ubicaciones clasificadas, los búnkeres de mando enemigos, los silos ocultos. Traza la ruta de ataque. Finalmente saca una tarjeta laminada que lleva en su bolsillo. Levanta el teléfono seguro que lo conecta directamente con el Centro de Mando Militar Nacional en el Pentágono. La voz al otro lado es tranquila, profesional. Línea segura 1, a la espera de autenticación. El oficial del Pentágono recita un código de desafío, Alpha Charlie 9. El presidente mira su tarjeta, busca la respuesta correcta y la lee. Echo, Bravo 6. Hay una pausa. Autenticación confirmada, señor presidente. La orden está dada. En este instante el poder deja las manos del presidente y pasa a las máquinas. El proceso ha comenzado y ahora solo él puede detenerlo, pero no lo hará. Minuto 45. La orden Guardián Silencioso ya no es una decisión. Es un torrente de datos cifrados. Los códigos del sistema de autenticación selladas SAS viajan a la velocidad de la luz por todo el planeta. En búnkeres de lanzamiento subterráneos en Montana y Dakota del Norte, los equipos abren las cajas fuertes rojas, sus manos enguantadas comparando los códigos. Coinciden. Los misiles Minuteman III inician sus secuencias de diagnóstico final. Bajo el Pacífico, los submarinos clase Ohio reciben el mensaje encriptado de frecuencia extra baja, una señal que penetra las profundidades del océano. Los misiles Trident están listos. Pero el elemento más crítico ya está en posición. Los bombarderos B-2 Spirit que despegaron horas antes ya están penetrando el espacio aéreo ruso. Están a oscuras, indetectables, volando bajo y rápido. No van hacia sus objetivos. Ya están sobre ellos, esperando la hora exacta de lanzamiento para un golpe sincronizado. La tríada nuclear está a punto de golpear como un solo puño. Minuto 50. En los siglos, las llaves de lanzamiento separadas por 4 metros de acero deben girar al unísono. 2 hombres, no uno. En los submarinos, lo mismo. Es el último seguro contra la locura individual. Las manos se tensan. El reloj llega a 0. Las llaves giran. Los pestillos de los enlaces de acción permisiva PAL se abren. Las luces de lanzamiento cambian de rojo a verde. Lanzamiento. Un clic final. Y el rugido de la ignición. Los sistemas informan luz verde. En los hilos, bajo el mar y en el aire, la tríada nuclear está liberada. La señal de ejecución ahora irreversible viaja a la velocidad de la luz. La tierra de 5 estados americanos tiembla. Desde Colorado hasta Dakota del Norte, las compuertas de los silos, de 80 toneladas de peso, se abren de golpe. 100 misiles Minuteman III encienden sus motores. Un rugido ensordecedor desgarra la noche. Con un peso de más de 36.000 kilogramos cada uno, se elevan sobre columnas de fuego acelerando hacia Mach 23, iniciando su arco mortal sobre el Ártico. En los centros de control subterráneos, los jóvenes oficiales miran sus consolas confirmando el lanzamiento.
simultáneamente a miles de kilómetros en las aguas heladas cerca de la península de Kamchatka. La superficie del océano hierve. 7 submarinos clase Ohio, la flota fantasma, emergen. Sus compuertas se abren. 140 misiles Trident II D5 son expulsados con la fuerza del vapor comprimido. Al romper la superficie, sus motores de primera etapa se encienden y una púa de titanio se extiende desde la punta de cada misil, cortando la atmósfera para ganar velocidad. Esta no es una simple represalia, es una aniquilación matemática. Estos 140 misiles Trident no son 140 objetivos, llevan vehículos de reentrada múltiple e independiente. Los MIRV, más de 1000 ojivas nucleares independientes acaban de ser lanzadas desde el mar, cada una capaz de seleccionar su propio objetivo, 1000 cabezas de hidra gritando hacia el cielo. Tan pronto como los misiles están en el aire, los submarinos se sumergen desapareciendo en las profundidades. Y en el aire, la tercera punta de la lanza, los B-2 Spirit que han estado volando en órbitas sigilosas, ahora se inclinan y aceleran. Sus pilotos no lanzarán sus bombas B-83 hasta el último minuto. Su trabajo es la decapitación, sincronizada para golpear los búnkeres de mando en el instante exacto en los que los Minuteman y los Trident comiencen a llover sobre los hilos, tierra, mar y aire, golpeando como un solo puño en 30 minutos. Minuto 55. Comienza el sacrificio. Las fuerzas de la OTAN, sabiendo que son un señuelo, lanzan una ofensiva convencional masiva. Cazas F-35 y bombarderos atacan radares rusos en la frontera. Pero el verdadero ataque es electrónico. Aviones CA-18G Growler disparan misiles que imitan las firmas de radar de cientos de bombarderos B-52, creando una flota fantasma que se dirige directamente a Moscú. El pánico se apodera del mando ruso. Desvían todos sus interceptores S-400 hacia el oeste, desesperados por detener una invasión que no existe. Mientras, desde el silencio helado del Polo Norte, 1000 ojivas reales descienden sin ser detectadas. Minuto 65. Los misiles balísticos aún están a 15 minutos de impactar. Ahora es el turno de los cirujanos. La flota fantasma ha cegado al mando ruso, permitiendo que los verdaderos asesinos se deslicen a través de la red. Los B-2 Spirit veteranos sigilosos se separan de la formación principal para atacar bases militares conocidas, soltando sus bombas nucleares B-83. Las primeras detonaciones iluminan la noche rusa, confirmando el pánico en el Kremlin. Pero la verdadera misión recae en los B-21 Raiders, la nueva generación. Son fantasmas electrónicos, indetectables para cualquier sistema de radar ruso. El sistema Perimeter, la mano muerta, ya está activo, consultando sus sensores. Perimeter no es un solo sistema, es una red redundante, y su corazón no es el búnker de mando, sino 3 hilos de comando endurecidos, separados por cientos de kilómetros. Si 2 de esos 3 hilos detectan un ataque y no pueden contactar a Moscú, lanzarán todo el arsenal restante automáticamente. En ese instante, 3 B-21 Raiders volando a baja altura y coordinados por satélite sueltan sus armas. Penetradores GBU-57 de 13.000 kilogramos golpean búnkeres identificados de altos mandos rusos simultáneamente, perforando cientos de metros de granito antes de detonar. El cerebro de Rusia es destruido. Al mismo tiempo, un B-61 termonuclear penetra el búnker de mando principal, vaporizando al liderazgo militar y político. La decapitación es total. Estados Unidos ha cortado la médula espinal del sistema. La ola final. Las 1000 ojivas de la triada descienden a Mach 23. Los sistemas de defensa rusos S-500 sin liderazgo disparan ráfagas inútiles. Sobre Moscú, las ojivas MIRV se separan, convirtiendo el cielo nocturno en un amanecer infernal. Múltiples detonaciones vaporizan el Kremlin y el cuartel general del Estado Mayor en segundos. En San Petersburgo, el almirantazgo y las bases navales son borrados por bolas de fuego que hierven el río Neva. Los centros de mando y las infraestructuras críticas de toda la nación son golpeados simultáneamente en una sinfonía de destrucción coordinada. Los hilos de ICBM rusos son borrados de la faz de la Tierra. La aniquilación de su arsenal terrestre es total. En la sala de situación, los mapas confirman la victoria, pero General Thorne no celebra. Mira a otra pantalla, un sensor olvidado en el Ártico, diseñado para detectar emisiones de radio de baja frecuencia. Señor, dice su voz helada. El presidente se vuelve. Thorne explica la lógica de la pesadilla. El sistema Perimeter estaba en alerta máxima. Nuestra decapitación, el golpe al búnker de mando, fue la primera condición. Pérdida de contacto con el liderazgo. El general señala la pantalla principal donde los hilos rusos desaparecen. Y esta ola final, es la segunda condición. Los sensores del sistema acaban de detectar múltiples detonaciones nucleares en suelo patrio. Thorne apunta al sensor del Ártico. La mano muerta está activa. Nuestros sensores detectan el lanzamiento de misiles de comando desde varios hilos endurecidos que no teníamos en los mapas. No es un ataque, señor, dice Thorne. Es una orden. Es la máquina enviando la señal de lanzamiento final a todo lo que sobrevivió.
a los hilos ocultos y a submarinos Belgorod que nunca encontramos. El presidente observa la línea solitaria en el mapa. Han ganado la batalla solo para despertar al verdadero apocalipsis. La verdadera represalia del oso ruso apenas comienza.